Bienvenidos a este nuevo video, amigos. El día de hoy continuamos con el curso en Bash. Este sería el video número 6, en el cual vamos a tocar acerca de las estructuras condicionales. Hablaremos acerca de los if, else y el if, y al uso de las comparaciones y operadores lógicos en lo que vendría siendo Bash, y cómo pueden funcionar o cómo nos puede ser útil a lo largo de elaboración de scripts personalizados que nosotros podemos crear, o para bien sea nuestros fines, que es más que nada centrado a lo que vendría siendo el hacking ético. Primero que nada quiero hablar acerca de la estructura if. La estructura if básicamente tiene una sintaxis que se maneja algo peculiar. Para ello nos vamos a ubicar en el escritorio, en la carpeta proyectos, que ya tenemos varios scripts que hemos desarrollado y hemos aprendido a lo largo del curso. Te invito a que vayas a darle una vista a la lista de reproducción donde tengo almacenado todos los cursos y puedas ir viendo y puedas ir avanzando, ¿ok? Vamos a crear un nuevo ejemplo. Para este ejemplo vamos a denominar script 11, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que ya hemos hablado acerca de que el lenguaje Bash necesita una intérprete. En este caso, la intérprete comienza con signo de gato, exclamación, diagonal bin, diagonal bash, ¿ok? Esto es un intérprete. Y posteriormente, comúnmente se le denomina intérprete porque es lo que procesa. O sea, no estás utilizando un compilador como lo que podría ser como un ID, que puede ser como Python, Java o cosas así, que se les requiere de un programa con sus respectivas librerías, cosas así. No, sino que se denomina intérprete porque lo estás ejecutando directamente desde la terminal o directamente desde la consola, y toma esos datos y una vez los procesa te arroja un resultado mediante la terminal. Es por eso que se ocupa de un intérprete en Bash para poder expresar de esta forma. Respecto que ya tenemos nuestra intérprete declarada, la sintaxis básica para los bloques if y cómo se ejecuta una condición, cómo finalizan. Empiezan con un if y pues resalta en una condición, ¿no? Una condición que posteriormente la condición va a tener un then, que en este caso, debajo de esta condición, todo lo que se esté ejecutando, si cumple o no, dependiendo, y si es verdadera, podrá pasar y podrá finalizar. Por eso al final se escribe como un fin, para que significa que esto pues posteriormente pues sí se está validando. Ahora, para este ejemplo 1 vamos a escribir un pequeño script para que ustedes lo puedan entender, que puede ser un pequeño script que va a verificar si nosotros somos mayores que 10 años, o sea que si somos mayores o somos así menores. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nos damos cuenta, anteriormente declaramos los números, las variables como tipo red. Podríamos denominar una variable con red y ya le asignamos un nombre, pero en este caso vamos a utilizar solamente, no estamos declarando un red ni nada, declaramos una variable número que contendrá el valor de 15. Y en este caso vamos a ver si if, y abrimos corchetes, invocamos la variable número, y ponemos menos gt 10, cerramos los corchetes y podemos al final de esta parte ponemos punto y coma indispensable y escribimos then y ponemos echo, y ya pondríamos el mensaje aquí que queremos que se visualice en la terminal, que sería: el número es mayor que 10. Posteriormente esto es lo que veríamos y pues aquí finalizaría la condición. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Lo vamos a guardar con control O, salimos con control X, hacemos le damos permisos de ejecución, ejecutamos para ver qué es lo que sucede. Ok, ahí me falló algo. Ok, aquí lo que me falló es que en esta parte
debe estar de esta forma. Ok, posteriormente la sintaxis se debe procesar. Ahora, si nosotros ejecutamos nuevamente, vamos a ver que nos devuelve en la terminal que el número sí es mayor que 10. Por lo tanto, la condicional se cumple, por lo tanto nos arroja un resultado que pues es correcto. Recordamos que habíamos puesto aquí que número iba a equivaler al valor de 15. Por lo tanto, si esto era mayor, pues ya iba a expresar mediante un pequeño mensaje que pues sí, efectivamente es mayor que 10. Y pues así es como se cumpliría una condicional y básicamente se almacenaría. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para el ejemplo número 2? Lo que vamos a ver es que cómo es que se maneja un if-else dentro de una condición. Entonces, vamos a trabajar con el mismo script directamente desde aquí. Y vamos a borrar todo esto. Ahora, vamos a ver cómo es su sintaxis de un if. La sintaxis if comienza siempre con un if. Después directamente comienza con la condición, con la condicional. Y pues posteriormente esto tiene que ser procesado con un then, no, obviamente. Que el then equivale a sí o no, o por así decirlo. Y aquí se declararía el else. Y posteriormente se declararía de la misma forma similar a la anterior, donde sería la final de la condicional. Por lo tanto, dentro de este espacio en blanco serían los comandos ejecutar si la condición es verdadera. Pero por otro lado tenemos los comandos ejecutar si la condición es falsa. Algo así más o menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un pequeño script nuevamente, en donde vamos a ver cómo es que va a interactuar esto. En donde nuestro script va a verificar si un número es mayor o menor o igual que 10. Por lo tanto, vamos a definir un valor al número, a la variable número, que tenga el valor de 7. En donde tenemos un if, abrimos corchetes, invocamos la variable número, menos que de 10, el valor de 10, que es el valor que va a indicar si es menor o mayor. Y una vez ponemos then sí, y luego imprimimos con un pequeño mensaje que diga echo el número es mayor que 10. Esto va a comprobar si verdaderamente el número es mayor que 10. Pero en otro caso, si es falso, nos va a imprimir un pequeño mensaje que va a decir el número es menor o igual a 10. Y posteriormente finalizaría la condición. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que realiza. Ahora vemos que nos indica con un pequeño mensaje que el número es menor o igual a 10. Por lo tanto, vemos que la condición es, por así decirla, falsa, porque es un número menor, no está siendo un número mayor que 10. Sí, por lo tanto que pues eso es básicamente lo que vendría siendo una condicional if else y cómo es que se maneja. Ahora, tenemos una estructura if, el if, else, que es muy diferente a las anteriores dos que habíamos visto. ¿Y cómo es su sintaxis de estas condicionales o de esta estructura, perdón? Pues básicamente es similar a lo que hemos visto, simplemente que lo único que cambia es comienza con un if, luego empieza con una condición. Por ejemplo, puede ser condición 1 y y tiene un then igual de la misma forma para comprobar si esto es si la condición es verdadera. Pero solamente que aquí en esta parte se agrega un elif y aquí posteriormente iría una condición número 2. Condición 2, lo vamos a poner así para eso más o menos. Obviamente no es la sintaxis como tal,
pero ya se pueden dar una idea, tienen que dar unos espacios en sí para que el sistema lo pueda procesar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí con este leaf? Va a comprobar si la condición 2 sí es verdadera. Y posteriormente finalizaría con else, en donde va a comprobar si va a verificar más que nada que ningún comando o ninguna condición es verdadera, y posteriormente nos arrojaría un resultado. Y finalmente finalizaría con un fi, que sería el final de la estructura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar un pequeño script que va a clasificar un número como positivo, negativo o cero. Para esto vamos a declarar una variable con un valor de 0, y posteriormente vamos a declarar un if donde nuestra condición va a ser donde el número, que es nuestra condición o nuestra variable, lo vamos a poner así, gt0, cerramos corchetes, ponemos comillas, 10, espacio, echo, y aquí vendría el mensaje que dirá el número es positivo. Aquí va a validar si esto es positivo. Ahora hacemos un elif, abrimos corchetes, invocamos a la variable número, mandamos a llamar su resultado para que sea analizado a través de la condicional. Simplemente que aquí iría lo que vendría siendo algo que se llama menos lt0. Cerramos corchetes, ponemos comillas al final, ponemos nuevamente 10 y hacemos nuevamente con el echo. El número es negativo, vamos a poner aquí. Ok, y posteriormente finalizaría con un else, en donde diríamos con un pequeño mensaje el número es 0. Fin de la condición, se guarda, salimos o ejecutamos, y como puedes ver nos da el resultado que el número es 0. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Sucedió que analizó todo en la estructura y verificó en base a lo que se le estaba otorgando aquí el valor, y vio el resultado final para validar si el número es 0 o si es un negativo, si es un positivo, dependiendo. Y pues básicamente esto sería todo por parte de cómo utilizar el if y else. Ahora, ¿qué es lo que creo que muchos tienen dudas respecto a qué es lo que significa los valores que introduce aquí, como menos gt, menos lt? Bueno, cada uno tiene un valor. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, voy a borrar todo esto, ya que ya hemos visto cómo funciona. Por ejemplo, para el valor menos q, esto va a significar que va a ser igual a dos iguales, que va a ser que es igual a, ese va a ser un significado. El significado sería igual a. Y por otro lado tenemos el valor de menos ne, que es donde indica que no es igual, y también se expresa de la forma siguiente, que generalmente es así en bash. Posteriormente tenemos el menos lt, que va a ser menor o igual. ¿Ok? Esto cabe recalcar que esto es muy importante, porque de lo contrario, si no agregas estos valores, dependiendo de lo que estás procesando, no va a poder ser realizado de la manera eficiente y correctamente. Ahora tenemos lo que vendría siendo menos le, que significa menor o igual. ¿Ok? Ahora tenemos menos gt, que significa que es un mayor que, ¿ok? Se expresaría de esta forma.
Esto es similar a como otros lenguajes de programación que por ejemplo se maneja esto. Obviamente también en Bash se maneja, pero hay más formas de expresarlo. Ahora tenemos menos GE, que va a ser mayor o igual. Y tenemos lo que vendría siendo también las doble I de esta manera, que son operadores y lógico, que esto va a evaluar si ambas condiciones son verdaderas igual. Y tenemos los que vendría siendo esta clase de operadores que también son operadores tipo O, que son lógicos y que evalúa si una o ambas condiciones son verdaderas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuevamente, solamente que en este caso vamos a evaluar cómo se comporta los operadores y de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un script que va a evaluar las condiciones usando operadores lógicos. Para ello vamos a definir un número 1, que va a ser nuestra variable, que va a contener el valor de 5. Y por otro lado vamos a tener nuestro variable número 2, que va a contener el valor de 10. Y posteriormente vamos a declarar un if, en donde vamos a mandar a llamar nuestra condición o nuestra variable denominada número 1 menos gt 0, y posteriormente tenemos los operadores lógicos, que serían aquí las doble I, para evaluar si las condiciones sí se cumplen o no. Entonces, por lo tanto, vamos a mandar a llamar nuestra variable número 2, que va a ser menor o igual a 0, va a ser la comparativa. Entonces aquí posteriormente cerramos con comillas, ponemos un 10, si esto va a proseguir, y posteriormente lo vamos a imprimir con un pequeño mensaje donde va a hacer la comparativa y diga ambos números son positivos. Y finalmente aquí va con la condición else, en donde evaluará, donde diga uno o ambos números no son positivos. ¿Ok? Y finalmente sería el final de la condición. Ahora vamos a guardar esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Y como puedes ver, nos dice que ambos números son positivos. Al ver, si nosotros evaluamos el script, podemos darnos cuenta de que son valores positivos porque estamos añadiendo un 5 y un 10. Pero ¿qué pasaría si yo le agrego aquí un número menos? ¿Qué es lo que diría el script o cómo se comportaría? Como puedes ver, ahora nos indica que uno o ambos números no son positivos. Entonces esto significa que el programa en efecto sí está validando que los números sean positivos o sean negativos, y sí tiene una repercusión en nuestro código. Y pues ahora, para finalizar ya este video, voy a hablar acerca de lo que vendría siendo el uso de los operadores lógicos de esta forma. Los palitos que yo le llamo de esta manera. Vamos a abrir nuevamente nuestro script número 11. Vamos a borrar todo esto y vamos a declarar un script en donde tengamos que usar estos operadores lógicos y validar o que verifique si uno de los números es negativo. Bueno, para ello vamos a hacer nuevamente un valor tipo número similar a lo que habíamos visto. Simplemente que esto va a ser un número negativo. Y ahora tenemos un número una variable denominada número 2, que va a tener un valor positivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a declarar? Declaramos un valor de tipo is y mandamos a llamar la variable número 1 menos lt 0. Cerramos corchetes, indicamos los dos palitos que ya les había mencionado, los dos operadores lógicos. Abrimos corchete, mandamos a invocar nuestra variable número 2 menos lt 0,
cerramos corchetes, ponemos comillas al final, súper importante, escribimos 10 y ponemos eco, uno de los números es negativo. ¿Ok? Aquí va a validar y posteriormente se viene el maravilloso else, en donde va a decir, pone un pequeño mensaje que lo vamos a interpretar con eco, ambos números son positivos o cero, ¿ok? Y finalmente será la final de la condición. Vamos a guardar, vamos a salir, vamos a ejecutar. Y como puedes ver, nos dice y nos indica el script que uno de los números es negativo. Como puedes ver, analizó correctamente la función y verificó si uno de los números que estaba presentes dentro de las dos variables, número 1 y número 2, que sí, pues efectivamente era negativo. Y pues así es como básicamente se hace esto de los operadores, de los if y todas las condicionales que se tienen que ver. Así que con esto puedes ya tener una pequeña base si apenas estás iniciando en lo que vendría siendo el bash, para que veas cómo es que se comportan y cómo es que son influyentes en la ciberseguridad y el hacking, porque pues generalmente a la hora de crear scripts personalizados tienes que hacer o poner condicionales en las cuales va a evaluar ciertos determinados puntos de valores más a la hora de enumerar puertos, por así decirlo. Entonces muchas veces vamos a crear scripts que tengan que evaluar esos parámetros y verificar si, por ejemplo, supongamos que queremos crear un script que evalúe el TTL de la máquina objetivo y nos indique si es un TTL menor o igual, y poner una cifra en específica de ese TTL para que pueda ser representado. Espero que más o menos me entiendan, y si gustan pueden hacer estos retos que se los voy a estar dejando en la descripción o igual en los comentarios para que lo lean, en donde el reto 1 va a consistir en crear un script que te pida introducir un número y que luego indique si el número es par o impar. Te voy a dejar una serie de pistas. Tienen que usar un operador que es el porcentaje. Esto con el fin de que les pueda ayudar para calcular el resto de la división. Y al igual le voy a dejar el reto número 2, que va a ser crear un script que te pide introducir tu edad y que luego te diga si eres menor de edad, mayor de edad o si tienes exactamente 18 años. Son scripts básicos, pero que realmente son fundamentales a la hora de programar en Bash. Y pues espero que esto les sirva de mucha ayuda. Así que nos vemos en el siguiente video, amigos. Se despide Pirate Hub y adiós.